Sí, resulta que cuando fue destruido el primer templo, gran parte de la población fue llevada al exilio a Babilonia, pero quedó un grupo pequeño y los babilonios dejaron un gobernador un gobernador judío que estaba dirigiendo, digamos, conduciendo a la zona, el país, y hubo una pelea interna entre los mismos judíos que quedaron y asesinaron al gobernador que se llamaba Gedaliah Ben Ahikam. Y bueno, después de eso ya no hubo ningún tipo de gobierno independiente en la tierra de Israel y no se permitió a los que quedaron, tuvieron que ir al exilio, y solo un tiempo después, mucho después, los babilonios, cuando fue ocupado por Persia, permitieron el retorno, los persas en realidad. Entonces se estableció un ayuno y el asesinato fue el 3 de Tishrei. Y, o sea, no tiene nada que ver este ayuno, en todo caso, con Yamim Noraim, con los 10 días de Aseret Yemei Chubán que estamos. Es simplemente que se recuerda ese episodio que sucedió justamente el 3 de Tishrei, que hoy es justamente 3 de Tishrei. Por eso se estableció ese ayuno, que es un ayuno menor. ¿Sí? Ayuno menor significa un ayuno que comienza al alba, digamos, muy temprano en la mañana y dura hasta la noche. No es como Yom Kippur, que dura desde el día anterior, desde la tarde anterior, 24, 25 horas, sino que es un ayuno de 12, 13 horas. ¿Sí? Pero hay que reconocer que viene genial, después de lo que uno come en Rosh Hashanah, viene genial el tercer día tener un día de ayuno. ¿Sí? Muchos Pero decían, el también lunes empiezo la dieta y empezamos. empezamos. Pero sí hay acá Gustavo dice que el ayuno es menor, pero el hambre es mayor, es cierto, Gustavo, tenés razón. Pero también es un entrenamiento. ¿Por qué lo digo? Porque como hablábamos la semana pasada, estos 10 días que se llaman Yamim Noraim, que van desde el 1 de Tishrei hasta Yom Kippur, ¿sí? Nos engloban en la mitad 7 días exactos, ¿sí? Exactamente 7 días, en los cuales de alguna forma podemos intentar todo aquello que nosotros proyectamos para el año, en este caso, 5.781, todas aquellas cosas que nosotros proyectamos, podríamos ver ahora si las podemos llevar a cabo. Por ejemplo, decir, bueno, tengo un ayuno, ¿podría hacer los ayunos de este año? Hoy tenía el día para probar. Voy a tener un Shabbat que tiene un nombre especial, que es Shabbat Shuvah. Entonces, ¿puedo hacer este Shabbat? Bueno, pruebo. ¿Sí? Y así cada día puedo ir probando un poquitito, a ver de todas las cosas tengo un poquitito de todas las cosas que me van a tocar en el año. Entonces, tengo como un espacio de prueba, 7 días, exactamente una semana, de lo que yo quiero proyectar. Si veo que no la puedo tan bien, para Yom Kippur, entonces voy a tener que ajustar mi calendario, ¿sí? Es decir, y este compromiso que hago con Dios, porque dijimos que nosotros nos comprometíamos con el Kadosh Baruj Hu, que desde este Yom Kippur hasta el Yom Kippur que viene, vamos a hacer tales o cuales cosas. Como decía Freddy, el rabino Efraim, sí, voy a empezar el lunes de la dieta, ¿sí? Entonces, este día de los compromisos que uno a veces habla, y como dijimos, Kol Nidre, ¿sí? Los nedarim, los compromisos, las palabras, las cosas que salen de nuestra boca se convierten en realidad. Entonces, una de las formas, ¿no? de poder comenzar es haciendo la prueba. Entonces, este es el espacio paradisíaco que tengo para hacer la prueba. ¿Ok? Vamos a la presentación. Ok, preparándonos para los Yamim Noraim. Entonces, claramente nos vamos preparando para estos Yamim Noraim, para lo que van a hacer. Estos, dijimos nuevamente la semana anterior, Yamim Noraim, la palabra Norá, por un lado tiene la acepción de terrible, pero la palabra Norá, ¿sí?
tiene que ver con la sorpresa o la maravilla, ¿sí? Cuando Moshe dice, Manorama, Comazé, ¿sí? Que no es que terrible que es este lugar, sino, como dirían los cabros, ¿sí? Es cuático, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, esto, o que es maravilloso, ¿sí? Es brígido, ¿no? Que uno al final son palabras que no sé, bueno, Nora funciona igual. El que lo quiere ver como tema de castigo, qué terrible que es estos días, y el que lo quiere ver como algo maravilloso, fantástico, fuera de lo natural, también puede hacer esa lectura con Yamim Noraim. Bueno, ¿Ok? Yom Kippurim, ¿sí? Yom Kippurim en plural, ¿no? Está dicho, se ha mencionado en la Torá, el día de las expiaciones, el día, y es el día más sagrado después de Shabbat. En realidad, el día más importante de nuestro calendario es el Shabbat, pero dado que Shabbat lo tenemos todas las semanas, eh, concentramos en Yom Kippur la condición de, y por otro lado es nombrado como Shabbat Shabbatón en la Torá, sábado de sábados. Eh, y así figura en la Torá, y es mencionado como es el 10º día del 7º mes. ¿Sí? Después vamos a ver qué viene digamos, a conmemorar originalmente ese 10º día del 7º mes. Ok, Yom Kippur es el 10 de Tishrei, ¿sí? Del 7º mes, como decía el Rabbi Efraim. Y lo que tenemos aquí es que es el único ayuno mencionado en la Torá. De todas maneras, la idea de este ayuno no es tan clara, sino que dice en la Torá, Ve'initem et nafshoteihem, traducción, y afligiréis vuestro ser, o afligiréis vuestro nefesh, ¿sí? Nuestras almas. Si bien el término nefesh no se refiere, se refiere a nuestra capacidad, a la parte del alma, porque el alma se divide en 3 partes, pero no importa, se refiere a la parte del alma que tiene que ver con nuestro sustento, con aquellas cosas que nos sostienen. Entonces dice, Beinitem et nafshoteihem, afligir las almas o esta parte del alma, significa en la traducción de nuestros sabios, ¿sí? Que hay que ayunar, o sea, hay que evitar la ingesta de líquidos y de sólidos. Según Hazal, en Yom Kippur Moshe bajó del Ar Sinai, del monte Sinai, con las segundas tablas de la ley, después que Dios perdonó a los de Israel, a los hijos de Israel, por el becerro de oro. O sea, cuando se produce la revelación, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, Moshe sube inmediatamente y está 40 días y 40 noches y desciende con las primeras tablas. Y cuando desciende se encuentra con que el pueblo está adorando el becerro de oro. Y entonces rompe las tablas y entonces se produce el castigo a los que estaban participando de esa adoración. Y Moshe vuelve a subir para pedir el perdón divino, está 40 días y 40 noches, desciende, todavía no tiene el perdón, va a subir una tercera vez, de acuerdo a la tradición es el 1 de Elul, y está 40 días y 40 noches, y ahí ya sí desciende con las segundas tablas y el perdón divino al pueblo de Israel, a los de Israel. Y si subió el 1 de Elul y estuvo 40 días y 40 noches, eso significa que descendió el 10 de Tishrei, que es el día que quedó marcado en la Torá como Yom Kippur. ¿Sí? Entonces rememora de alguna manera el perdón divino que se le entrega al pueblo por el pecado del becerro de oro, y a partir de ahí será el día de Yom Kippurim, el día del perdón, ya no solo del becerro de oro, sino el perdón en cada año y en cada ciclo anual. ¿Ok? Lo que
la idea que tenemos aquí, la idea de Yom Kippurim, es el principal día para el perdón y purificación, y además es el día en que Dios perdona las faltas de su pueblo Israel. Ok, esta afirmación es una afirmación compleja, ¿sí? En realidad es el deadline, ¿sí? De el perdón y la purificación. El concepto de perdón y purificación, vivimos en un contexto muy, muy diferente al contexto de la Torá. En el contexto de la Torá había algo que nosotros denominamos expiación. La expiación funciona como un sistema en el cual nosotros, mediante algún ritual, podemos borrar directamente todo lo que sucedió. Una transgresión, un error o un pecado, ¿sí? Podemos llamarlo de diferente manera, ¿sí? Mediante determinado ritual borro su existencia y de alguna manera empiezo en foja cero. Esos son los rituales de expiación que nos relata la Torá y que obviamente van a venir los profetas y van a protestar. Dice, bueno, ustedes encontraron la metodología con la cual pueden hacer lo que quieran, total, después llega Yom Kippur o llevan un sacrificio y se acabó todo. Por lo tanto, podríamos decir que el fin de ese tipo de rituales de expiación nos permitió pegar un salto cualitativo a nosotros como pueblo, ¿sí? No es que pasamos de la expiación a la culpa, o los judíos culpógenos, ¿no? Que lo que hicimos y, ¡ay, qué mal que estaba! O qué mal que estoy, sino que en realidad tiene que haber una elaboración, ¿sí? Y toda esa elaboración que nosotros llamamos teshuvá, que analizamos en la primera clase, ¿sí? Tiene su deadline, su punto culmine final para el día del perdón, ¿no? Para Yom Kippurim, o el día de, ¿sí? Ustedes saben que la palabra Kippur viene del término kofer, que significa rescate. Entonces, Yom Kippurim también significa el día de los rescates. O sea, nosotros nos autorrescatamos de los castigos que hubiéramos recibido si todas estas faltas no hubieran sido solucionadas, ¿sí? Ahora, la idea es que al ser un deadline, sea lo que sucede ahí, el día siguiente estamos en una nueva cuenta, ¿sí? Y por lo tanto, necesitamos de este día para cerrar, para sellar, para que de alguna forma se cierren las puertas de los cielos y nosotros podamos avanzar mucho más livianos hacia el año que comienza. Bueno, Yom Kippurim y no perdona las faltas entre el hombre y su prójimo, a menos que el hombre le haya pedido perdón directamente a la persona con la cual está en falta. Esto es un aspecto muy importante. Cuando nosotros estamos en Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? El perdón, Dios, nosotros tenemos la fe, la esperanza, la tranquilidad, el anhelo, el deseo que Dios perdone nuestros pecados. Y realmente si lo hacemos, si nosotros ese día y todo el periodo anterior nos hemos preparado con sinceridad, con fe, seguramente, y eso es lo que se manifiesta al final de Kippur, donde uno se siente liberado y siente que ha recibido, tiene la esperanza y la tranquilidad que Dios lo ha perdonado y que ha perdonado a toda la humanidad. Pero esto solamente funciona ese día y lo relacionado con ese día en lo relativo a las faltas que uno puede haber cometido en su relación con Dios. Siempre hablamos de la relación entre Ben Adam Lamakom, entre el ser humano, Ben Adam Lamakom es entre el ser humano y Dios, y Ben Adam de Javeiró, y el ser humano con su prójimo. En todo lo que tiene que ver de la relación, de la necesidad de perdón relacionado con un prójimo, no alcanza con estar rezando todo el día. Uno debe pedir directamente a la persona a la que ha faltado, a que ha actuado mal, o a que ha actuado negativamente, tiene que personalmente pedirle perdón a esa persona. ¿Sí? Eso es algo que está, ya lo hemos visto, está mencionado en
todo lo que son las Ilhot Teshuvá, las de Teshuvá que nos enseña Rambam, Maimónides, y que está mencionado por todos los Hazal, todos los poskim y todos los pensadores teólogos judíos. El perdón es hacia otra persona, es personal, no alcanza simplemente con rezar o con pedir a Dios, uno tiene que dirigirse a la otra persona, y eso es todo un proceso, hay un proceso de teshuvá, donde uno en lo posible tiene que ver si puede reparar el error cometido, a veces eso no se puede hacer, pero si se puede tratar de repararlo, y por supuesto pedir perdón a la persona a quien se ha ofendido. Ok. Como vimos, en el pasado la ceremonia incluía sacrificios. El Cohen Agadol entraba por única vez en el año en el Sancto Sanctorum, en la traducción, en el Kodesh HaKodashim, para pedir perdón, primero por él, luego por su casa, luego por todo el pueblo de Israel. La ceremonia que se describe en la Torá y que vamos a leer, por supuesto, durante la lectura de la Torá de Yom Kippur, una lectura bastante aburrida de por sí, no habla del perdón, no habla de nada, habla de los rituales de Yom Kippur que aparecen en la Torá y lamentablemente no es muy entretenida que digamos. La Haftará de Minjá, que leemos Yoná, puede ser más entretenido. La lectura de la Torá es bien aburrida, porque nos cuenta un ritual de expiación, lo que se llama el chivo expiatorio, ¿sí? Y por supuesto nos cuentan los sacrificios y cómo iba el sacerdote y hacía el sacrificio y se lavaba la ropa, ¿sí? Pero yo creo que este año, todos los años lo leíamos, uno leía, uy, qué pesado, que sale, se lava la ropa, vuelve a entrar, se lava la ropa. Hoy en día que todos estamos acostumbrados a que salimos, volvemos a entrar, nos lavamos la mano, nos ponemos alcohol gel, creo que lo vamos a mirar este ritual con otros ojos. ¿Sí? Creo que va a ser algo bastante distinto y vamos a decir, uy, ¿sabes qué? No es tan diferente de lo que estamos haciendo ahora. Tal vez, ojalá que podamos ver todos los lavados de manos que hicimos, alcohol gel y el cuaternario y lo que sea, ojalá que nos sirva para expiar un par de culpas. Cierto, el texto es una lectura bien tediosa porque, y eso está desarrollado en un tratado del Talmud que se llama Yomá, donde se explica bien detallado cómo era todo el ritual que hacía, era básicamente que no se podía equivocar, cada movimiento que hacía, ya sea con las manos, con los pies, todo lo que hacía, debía ser exactamente como estaba estipulado, y para ello el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se entrenaba durante las semanas previas a Yom Kippur, y en eso lo preparaban y de alguna manera lo ejercitaban y lo examinaban los otros Kohanim para que él no se olvidara ninguno de los rituales que debía hacer y cómo debía hacerlo. Y había una serie de abluciones, sí, se debía sumergir en lo que era la mikve y sumergirse para purificarse. Había 5 de esas abluciones y después de cada una de esas se cambiaba de ropa, se colocaba otra ropa, la misma ropa, pero el mismo tipo de ropa, ¿no? Pero nueva, distinta. Y bueno, por cada uno hay una tradición que dice que por cada uno de esos hay un servicio distinto en Yom Kippur hoy día. ¿Sí? Ahí está explicado que el trabajo especial del Cohen Gadol en Yom Kippur lo realizaba con ropa blanca. El Cohen Gadol tenía una serie de 8 prendas que se colocaban, pero de esas 8 prendas había 4 que tenían un hilo de oro, eran tejidas con un hilo de oro, y eso no las usaba durante el día de Yom Kippur porque el oro podía recordar el becerro de oro. Entonces, no debía recordarse el pecado en el momento que se está pidiendo por la absolución de los pecados. Entonces usaba solamente 4 prendas, que eran prendas sencillas de ropa blanca. ¿Sí? De ahí viene la tradición que nosotros también, en Yamim Norem y en particular en Yom Kippur, la tradición, la costumbre de usar ropas blancas. Lo de blanco tenía que ver, bueno, en primer lugar, por la pureza, por presentarse
limpio de pecados ante Dios, era el día del juicio. Otros dicen que tiene que ver, aunque es una tradición posterior, que las mortajas que usan, con la que visten a las personas, al difunto, digamos, al muerto, tienen esas características blancas también, entonces delante de Dios nos presentamos como que fuéramos en el final de nuestros días, y por supuesto la idea de la pureza que representa lo blanco frente a lo rojo que podría significar el pecado, ¿no? Y también lo que explican aquí, Bigdei Alabán, la ropa blanca que simboliza humildad, es decir, el Cohen está frente a Dios como un hombre humilde en el día de purificación y perdón, una ropa que no tiene ningún otro color o formato distinto. Lo que explicaba el rabino Efraim, esta idea de la humildad, ¿sí? Y justamente esta relación con la mortaja, ¿no? La idea de que primero es igualador, porque bueno, la mortaja, salvo, es interesante, los únicos que usan mortaja de colores son aquella gente más humilde que como a lo mejor no tenía su dinero para comprar una mortaja, cuando había que desechar la vestimenta de una Torá, se hacían mortajas para la gente pobre. Entonces, los únicos que se iban con ropaje de colores la gente más humilde, ¿no? Entonces, a veces sí el judaísmo juega con ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿sí? No es que, ustedes saben que el tema de la relación de los colores con determinados elementos o determinadas sensaciones es pura y exclusivamente cultural. En la cultura judía, nosotros, ¿se acuerdan que en Rosh Hashanah, cuando poníamos los símbolos, pusimos un huevo y decía que nuestros pecados se vuelvan blancos como este huevo? O va a decir el profeta, ¿no? Aunque tus pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos como la nieve. O sea, la idea es que la pureza es blanca, no es un tema, que sea así como una verdad absoluta, es un tema cultural. Ahora también es un tema igualador y además importante, porque es lo importante con esto de las mortajas, porque nosotros al vestirnos de blanco jugamos una especie de parodia de que estamos en el día del juicio, pero no en el día del juicio que me toca todos los años, sino como bien decía el Rab Efraim, en el último día del juicio, o sea, cuando Dios nos llama a juicio una vez que ya nos fuimos de este mundo. Entonces, de alguna forma, parodiamos que salimos del mundo y es como muchas veces dice el texto del Midrash, esta es la antesala del Olam Abba, del mundo por venir. Entonces, parodio, juego a que realmente estoy rindiendo mi juicio, ¿sí? Y mis ángeles acusadores, mis ángeles defensores frente al Kadosh Baruj Hu, frente al Santo Bendito sea. Y por último, la idea de vestirse de blanco, lo vimos hace algún tiempito, cuando fue el día 15 del mes de Av, el Día del Amor. Sabemos que tanto el 15 de Av como el Día del Perdón, las muchachas también se aprovechaban a salir de blanco y, por supuesto, obviamente, cuando la gente va masivamente a la sinagoga, ¿sí? Aprovecha a mirar lo que hay, como dicen acá los jóvenes, a jotear, ¿sí? Entonces, miraba a las muchachas de blanco y decía, ah, mira, estas son casaderas. Y por lo tanto, también era una forma de proyectar continuidad a través de que se formasen parejas. Yom Kippurim es un día de ayuno porque el ayuno es parte del perdón que el hombre pide por sus actos. Bueno, y acá vienen las fuentes, la fuente bíblica. Básicamente hay dos lugares, uno es aquí en Levítico, hay otro en Números, en Bamidbar 29, donde aparecen todas las ofrendas que se hacían en cada festividad, y el capítulo, no, el capítulo 16, el capítulo 23 es donde salen todas las festividades. Acá es parte de la lectura, en este capítulo 16, de la lectura de la mañana de Yom Kippur, cuando dice en el mes séptimo, el día 10º del mes, afligiréis vuestras almas. Dejolme el jalotazo, ningún trabajo haréis. Afligir las almas. Uno podría decir qué significa afligir las almas. El Talmud va a explicar que afligir las almas son básicamente 5
acciones, que después están mencionadas, que son no comer ni beber, una, no bañarse, no acicalarse, colocarse perfumes o cremas, básicamente, no usar calzado de cuero y no tener relaciones íntimas. Eso van a ser las 5 aflicciones. Porque en este día hará expiación por vosotros para purificaros y de todos vuestros pecados quedaréis puros delante de Dios. Avanzamos un poquito. Avanzamos una más porque acá justamente están las prohibiciones especificadas. ¿Sí? Avanzamos una más. El objetivo de las prohibiciones es liberar al hombre de las limitaciones del cuerpo, así como los ángeles que no tienen necesidades corporales, tampoco el hombre, ¿sí? Entonces puede dedicarse al trabajo espiritual. Esta idea de trabajo espiritual, ustedes saben que el rezo o antiguamente los sacrificios eran llamados o denominados con el nombre abodá, ¿sí? O abodá leve, el trabajo del corazón, pero por eso se habla de trabajo espiritual, porque es un proceso del espíritu de comunicación con Dios llamado abodá, y de hecho dentro del servicio tenemos la abodá, que es una parte de nuestro servicio. Ahora, la idea está, como dijimos antes, hay una idea de equiparación, como si estuviéramos muertos. Si parodiamos que tenemos nuestra mortaja, estamos muertos, no tenemos ninguna necesidad física, no tengo ni que comer, no tengo ni que calzar cuero, ¿sí? No tengo que acicalarme, no tengo que nada, ¿sí? Por lo tanto, esta idea del apartamiento, todas las necesidades, es para que seamos puro espíritu, un día que solamente nos dedicamos a lo espiritual y no necesitamos, a diferencia de otro ayuno, como el día de hoy, donde dice, bueno, por la tristeza el hombre no puede comer. Yom Kippur no es un día de tristeza, es un día de que estoy más allá de todo y no necesito comer, no tengo necesidad de comer. ¿Sí? Así como dice el texto bíblico, ¿sí? Dios nos dio maná en el desierto para que sepamos que no solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra de Dios. Entonces la idea es que durante un día vivimos, nos alimentamos, ¿sí? Nos llenamos de la palabra de Dios, no necesitamos comer. ¿Sí? No necesitamos ni comer, ni beber, ni ninguna otra cosa, sino que estamos llenos de esa presencia divina, de este trabajo espiritual. Es cierto, eso es importante lo que decía Daniel, recalcar que Yom Kippur no es un día de duelo, como muchos pueden pensar. Es un día de preparación y de dedicación a lo espiritual, alejándonos de todo lo que sea material. Pero no es un día de duelo como si, por ejemplo, es Tisha B'Av, que también es un ayuno de 25 horas, pero que ahí sí estamos recordando la destrucción de los templos, más otras calamidades que surgieron al pueblo judío, y de alguna manera es el duelo, un día de duelo nacional. En el caso de Kippur es distinto. Yom Kippurim se considera una fiesta porque en ese día Dios perdona los pecados de Israel. Es cierto, es un día de celebración, pero por supuesto con un sentido fundamentalmente espiritual. Ok. La idea es que antes de Kippur, ¿sí? Antes de Kippur nosotros tenemos una comida, ¿sí? La seudá o la arujá mafseket. Esta seudá mafseket, ¿sí? Es la comida donde hacemos el corte por el ayuno. Es una cena que no es una cena festiva, pero obviamente va a tener determinadas características, y eso, las características van a variar de acuerdo al lugar de origen. ¿Por qué? Porque cada uno, primero, además del lugar de origen, las tradiciones familiares son muy fuertes. ¿Quién te dice que tienes que tomar más líquido? Generalmente la mayoría toman algún caldo, le ponen más sal para que puedas retener el agua. Otros dicen, no, no hay que ponerle sal para no tener sed. En definitiva, en cada familia van traspasando la sabiduría milenaria y uno más para atrás. ¿Sí? Y entonces, la idea de esta Seudá Mafseket tiene determinadas características según el origen. Entonces, por ejemplo, los Ashkenazim suelen comer kreplach. ¿Sí? ¿Por qué kreplach? Porque tiene
KRP, las letras de Kippur. Los orientales o los sefaradim que vienen de los países árabes suelen comer kipes, porque tienen, ¿sí? Porque suena a Kippur. ¿Sí? Entonces, nuevamente esta idea de comer estos alimentos, los kreplach, los ashkenazim, no suelen comer los kreplach, los que hay acá, que están rellenos con lácteo, sino que suelen comer kreplach que son como una especie de ravioles, rellenos generalmente con carne, y los ponen en sopa de pollo, ¿sí? Por lo menos acá es un clásico en la casa, aunque los chicos protesten, es el clásico previo a Yom Kippur. Cada familia va a tener su tradición, sus cosas para la cena, y no hay velas festivas durante esa cena, porque todavía no estamos en Yom Kippur, y lo que hacemos es, obviamente, como de ahí nos vamos a ir a la sinagoga, solemos bendecir a los hijos después de la cena, antes de ir a la sinagoga. ¿Sí? Entonces, es casi como que estuviera como toda la cena, que es Seudá Mafseket, al revés. ¿Sí? No es como Shabbat, que salimos de Shabbat antes de hacer la cena, primero bendecimos a nuestros hijos, acá primero cenamos, hacemos el corte y antes de irnos para la sinagoga encendemos las velas, bendecimos a nuestros hijos, hacemos todo lo que dejamos ya listo para empezar Kippur. El ayuno de Yom Kippurim rige también para Shabbat y posterga las mitzvot de Onet Shabbat. Sí, es el único ayuno dentro del calendario judío. Todos los ayunos que llegaran a caer sábado se postergan, generalmente prácticamente todos al domingo, salvo en el caso eh, de un ayuno que se puede adelantar en algún caso al jueves, pero el ayuno de Yom Kippur es el único ayuno de todos los ayunos que, si cae Shabbat, efectivamente se cumple en Shabbat. ¿Sí? Ese es la única condición o caso donde efectivamente ese día, de todas maneras, aunque sea Shabbat, se cumple el ayuno, y todas las mitzvot que tienen que ver con la celebración del Shabbat se corren por efecto del ayuno de Kippur. Y también es un Shabbat, en el fondo es un Shabbat, en el sentido de las prohibiciones que no se pueden desarrollar trabajos, es un Shabbat con el agregado de las 5 prohibiciones que mencionamos anteriormente. De todas formas, cuando acontece en Shabbat, ¿sí? Hay algunos rezos que tenemos que agregar por ser el día de Shabbat, porque puede darse que Yom Kippur caiga en Shabbat, y otros que no podemos hacer, como por ejemplo el Avinu Malkeinu, que no lo podemos hacer durante todo el día, pero lo hacemos recién para el último de los servicios, para el servicio de Neilá. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, que es un servicio extra, hay ciertas cosas que nosotros vamos adaptando. Si bien tiene las condiciones de Shabbat, por supuesto que cuando Yom Kippur cae en Shabbat hay algunas cosas que por ser Shabbat no podemos hacer y por ser Shabbat tenemos que agregar. ¿Sí? Se acostumbra a rezar en el Beit HaKnesset todo el día. Este año va a ser por Zoom y en la casa, pero bueno, es lo que hay. No va a ser, perdón, va a ser por streaming, no va a ser por Zoom, va a ser por streaming en la casa o por el YouTube, así que vamos a tener posibilidad de verlo. Algunos de los rezos son, el primer rezo con el que empezamos todavía antes de que oscurezca es el Kol Nidre. El Kol Nidre, como les dije, la palabra Nedarim significa compromisos o promesa. Es el rezo que abre Yom Kippur y anula los juramentos que haremos durante el año, ¿sí? Para poder recibir el perdón. En realidad, decimos que anulamos todos los compromisos que saldrán de nuestra boca y que en definitiva no vamos a ser capaces de cumplir. Conociendo un poquito la cualidad humana, este rezo nace principalmente porque en algunas épocas, cuando obligaban a los judíos a abdicar de su judaísmo, muchas veces tenían que jurar públicamente que no eran judíos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se quisieron anular esas promesas para evitar decir algo en falso. Entonces, de alguna manera, la creación del Kol Nidre era cuando el valor de la palabra era realmente algo importante. La tradición es cantar el Kol Nidrei 3 veces, se canta, o sea, así, cada vez un poquito más alto, más elevado,
de tal manera que todos lleguen a escucharlo. Y por otro lado, se empieza a recitarlo cuando aún todavía no ha caído la noche, o sea, todavía es de día, porque la anulación de promesas o de juramentos o de votos que se han hecho de acuerdo a la ley no pueden realizarse ni en Shabbat ni en una festividad. Entonces, eso hay que empezarlo hay que recitarlo antes que empiece Yom Kippur, antes que empiece la festividad, la celebración. Por eso se empieza cuando todavía está cayendo el sol en el ocaso, pero todavía no es de noche. La tefilá de Neilá, ¿sí? Es el único día en el año. O sea, todos los días nosotros tenemos 3 servicios. Arbit, Shaharit y Minja. Nocturno, mañana y tarde. Cuando es Shabbat o festividades, tenemos 4 servicios. Tenemos el agregado de un servicio que se llama Musaf, que nos recuerda el sacrificio agregado que se hacía por ser un día festivo. Pero Yom Kippur es el único día en el año que tenemos 5 servicios. El quinto servicio que se agrega es justamente la oración de Neilá, que es con el que finaliza Yom Kippurim. Y la palabra Neilá significa cierre, cerrar con llave, ¿sí? Y de alguna forma nosotros en ese servicio se cierran las puertas de los cielos, ¿sí? Por un lado uno dice, bueno, se cierran las puertas de los cielos, Dios ya no nos escucha, debería ser triste. Sin embargo, la característica de Neilá es que es el servicio más alegre, porque ya está, digamos. Ya lo que no hicimos hasta ahí, ya está, no lo hicimos, y como sabemos que Dios es piadoso, se va a piadar de nosotros, ya es un servicio alegre porque decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Entonces damos las hurras y las canciones son realmente, cambia la tónica, la melodía, y son melodías de por sí muy alegres. Bueno, en la actividad dijimos que los servicios son, Kol Nidrei es una oración, no es un servicio, es una tefilá determinada. Los servicios son Arbit, la noche, cuando empieza Yom Kippur, luego viene a la mañana siguiente Shacharit, con la lectura de la Torá, y después viene el servicio de Musaf, que es el servicio agregado que hay en las festividades. Luego después viene, generalmente suele haber un intervalo entre Musaf y Minjá, que es el servicio de la tarde, y luego viene el de Neilá hacia el final del día, que es del que hablamos hace unos instantes, del que habló el Ramán. Volvemos un segundito atrás. El servicio de Musaf incluye lo que se mencionó antes, que es la abodá, el relato de la abodá, que era el orden de toda la ceremonia. La palabra abodá hoy en día decimos trabajo, pero en realidad se refiere a abodá shebalef, al trabajo del corazón, al trabajo espiritual, que es fundamentalmente la tefilá, la plegaria. Pero en el caso particular de lo que hacía el contador, la abodá era toda la tarea del ritual, del culto que hacía el día de Kippur, y entonces eso está relatado en largas páginas en la tefilá de Musaf, dentro de la plegaria de Musaf, mencionando los distintos pasos que él hacía, las distintas tareas que hacía relacionadas con los distintos rituales y las ofrendas que hacían ese día, que le ocupaban gran parte del día. Vamos. Ok, el Shema Israel, que se acostumbra a decir, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, pero ustedes saben que cada vez que nosotros decimos el Shema Israel, por las dudas si lo estoy diciendo en un mal momento, si me equivoqué, si no lo digo con Kavaná, digo esta frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, la digo en silencio, o sea, la digo para adentro, y después sigo diciendo el resto del Shema. ¿Sí? Pero en Yom Kippur no tengo muchas opciones. Si me equivoqué, como les dije, era el deadline. Así que, ¿qué hago? La digo fuerte. Entonces, esa es la única vez en el año que digo
Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baed, es casi como decir, bueno, si me equivoqué lo de antes queda anulado, ¿no? Es como que la pongo y construyo una nueva oración, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual digo en voz alta el Baruch Shem Kevod. Bueno, un aspecto central también que aparece en varias oportunidades en todos los servicios es el vidui. El vidui es la confesión. Ustedes saben, en el judaísmo nosotros no es sabido que nosotros no utilizamos un intermediario, un sacerdote, que cumple la función de intermediario entre Dios y la persona, y a la que le confesamos nuestros pecados o nuestros errores. Eso en el judaísmo, la confesión es directa de cada uno hacia Dios. Y en Yom Kippur esto es un aspecto importante que se repite en todos los servicios, que es el vidui que se hace, en la que confesamos nuestros pecados, nuestros errores. Bueno, en el fondo esto tiene que ver que parte del proceso de Teshuvah. Para hacer Teshuvah, para rectificarnos, corregirnos, tenemos que primero reconocer el error, y eso en el fondo es confesar el error y reconocer que está mal, no solo reconocerlo, sino reconocer que está mal, y ese es el inicio del proceso de arrepentimiento que tenemos y que incluye el comprometernos a no volver a repetir ese error. En el texto de Mahzor, que es el libro de oraciones que usamos en el Yamim Noraim, encontramos dos tipos de vidui. Uno es el vidui Kakakán, digamos, el pequeño vidui, que es una forma alfabética, por orden alfabético, vamos nombrando distintos pecados que cometimos, Ashamnu, Bagadnu, y después está el vidui Agadol, la gran confesión, que es también conocido como Al-Heche Hatanu Lefaneja, por el pecado que cometimos delante tuyo, que incluye una larguísima lista de varias páginas de pecados cometidos que vamos nombrando. Estos pecados los recitamos en plural, tanto el Ashamnu, fuimos traidores, Bagadnu, pecamos y traicionamos y todo, y lo mismo al Heche Katanu, por el pecado que cometimos, es decir, en el fondo toda la congregación realiza esta confesión, y que incluye todo el listado de pecados, hayamos hecho o no, probablemente la mayoría de los pecados que ahí son mencionados no los hicimos, pero la idea es que toda la congregación de manera plural y colectiva se manifiesta ante Dios expresando su reconocimiento de sus errores y su pedido de reparación y de expiación. La idea también es que hay un concepto importante donde decimos que Bnei Israel Arevim Sebaisé. O sea, la idea es que todos somos responsables unos por los otros. Entonces, por lo tanto, muchas veces, aunque uno dice, bueno, yo no tengo nada que ver con esta transgresión, el que a veces permitir, o a veces, como dice el texto bíblico, ¿no? Loti talem, esta idea que uno ve que pasan cosas, pero dice, no tiene nada que ver conmigo, así que sí, que el otro haga. La idea de no advertirle a tu prójimo, no ayudar a tu prójimo, o permitir que las sociedades, ¿sí?, lleguen a un nivel donde sucedan cosas, entonces uno después dice, no, yo no tengo nada que ver. Esta es la importancia de lo colectivo, y por eso leemos todo el listado del vidui, aunque uno dice, esto no tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con uno, ¿sí? Así como vimos la semana pasada, esta idea de inclinar la balanza, como que tu próxima acción, si es una acción buena, inclina la balanza para el bien, y si es mala, inclinan toda la balanza de todo el universo, de todo el mundo para el mal, ¿sí? La idea es que ahí también sucede para el tema del compromiso, sucede también para el tema de las transgresiones, ¿sí? No vivimos en una isla, vivimos en una sociedad, y por lo tanto es sumamente importante para nosotros el compromiso con los demás, ¿no? Por eso, cuando hablábamos de Heshbon HaNefesh y Teshuvah, introspección, ¿sí? Heshbon HaNefesh, o el balance del alma, ¿sí?, y la Teshuvah, esto se hace para el perdón entre el hombre, ¿sí?, y su prójimo, ¿sí? O
se acostumbren a hacer estas dos cosas pidiendo perdón uno al otro. O sea, realmente el día de Yom Kippur, si bien, a ver, como les dije, es el deadline, uno ojalá lo hizo el otro día, pero es un día donde uno tiene que encontrar, decir, ¿sabes qué? Hoy te vuelvo a pedir perdón. ¿Sí? De alguna forma, como sentimos que ese día se abren las puertas de los cielos, sentimos que la dimensión es diferente y no importa si antes ya pediste perdón y si las cosas ya están bien, es un buen día, ¿sí? Para de todas maneras abrirse. Yo sé que uno dice, yo voy a la sinagoga y voy solo a rezar. Bueno, también voy a la sinagoga a encontrarme con los otros, ¿sí? A reencontrarme y a reencontrarme de una manera cabal, o sea, a reencontrarme en el alma, o sea, abrir mi alma y decir, la fregué, perdóname, ¿sí? Hice esto, te hice esto, o hice esto que no sabía que te iba a afectar, porque a veces, ¿sí? Entonces, también es bueno. No es que uno dice, bueno, vengan a la sinagoga a copuchar, pero bueno, ya que vienen a la sinagoga, también hay espacio para la copucha. Caparot, muy bien. Fíjense la palabra capará, kipur, suena, hay acá como un juego de palabras, ¿no? Suena igual que kipur, es la expiación, digamos. Hay personas que acostumbran, bueno, esto es una tradición muy antigua, por el cual esto se desarrolló mucho en Europa, especialmente en Europa Oriental. Hay personas que acostumbran a quitar una gallina por sobre la cabeza diciendo, esta es la gallina que morirá y yo podré entrar a una buena vida prolongada. En Yiddish le dicen capures, hacer capures por el cual se echaba, digamos, viene a ocupar el lugar un poco de los sacrificios que fueron reemplazados por la plegaria. En el fondo, la idea es descargar sobre el animal los pecados que uno cometió, los errores que uno cometió, que es lo que se hacía cuando existía el templo, el Beit HaMikdash, y se llevaban los animales al templo y se colocaban las manos sobre el animal y de alguna manera se producía una especie de catarsis, donde se descargaba sobre el animal todos los errores que uno cometió y el animal era ofrendado, en el fondo el que tenía que ser ofrendado era uno, ¿sí? Y el animal ocupaba su lugar. En este caso, lo que es de cargar sobre, generalmente es, cuando eran hombres, los varones, era un gallo, cuando era una mujer, era una gallina, incluso cuando eran niños, eran pollos, y se los agitaba alrededor de la cabeza, mientras se recitaba esa expresión, ese texto de que este sea mi expiación, digamos, mi expiación, el animal el ave sea expiación de mis pecados. Y luego este animal era sacrificado y se le entregaba como acá a alguna persona necesitada. Esto se ha reemplazado mayoritariamente, aunque de repente uno puede ver que hay lugares donde hacen esto todavía, por lo que es la tzedaká. Y algunos hacen lo mismo y en vez de girar alrededor del animal, el ave, lo que giran es el dinero y ese dinero que se da, que se agita, se da en tzedaká, ayuda a gente necesitada. Esta era una tradición que existía en la Edad Media, especialmente, y se llegó hasta nuestros días. Las mujeres pueden hacer con uno de Gabriela Mistral, ¿sí? Los hombres tienen más para elegir. ¿Sí? Pero la idea obviamente también con la gallina, ¿sí? Se hacía tzedaká, luego se entregaba, se le daba a alguien, pues nadie se iba a comer después de haberle pasado todos los pecados, pero se aprovechaba para hacer tzedaká, lo cual sí también implicaba que había una idea, como vimos la semana pasada, de la balanza, de poder hacer tzedaká con aquello, la expiación se daba compensando, haciendo una acción de bien. Muy bien, el toque del shofar. Al finalizar el rezo de Neila, se toca el shofar una sola vez en recuerdo de la liberación de los esclavos cada 50 años en el año del jubileo y como aviso a los asistentes del término del ayuno. ¿Ok? La verdad que decir que
que tocamos el shofar en Kippur es una mentira, porque ya lo tocamos cuando terminó Kippur, porque teniendo las prohibiciones de Shabbat, no puedo tocar el shofar en Kippur, sino que una vez que terminó. ¿Sí? Por lo tanto, avisamos que terminó, que se cierran las puertas de los cielos, pero sí, el sonido del shofar sigue siendo ese sonido más que emocionante, que remece, y avisar, ¿sí? Nosotros hablamos de esta idea de que Dios es el rey, ¿sí? No solamente suenan las trompetas y los cuernos cuando entra, cuando llega el rey, sino también cuando se va. Entonces, si en Rosh Hashanah llegaba el rey, ¿sí? El Kadosh Baruj Hu, y sonó el shofar, en su retirada también suenan las trompetas, también suena el shofar, y también tiene esa lógica. No es que en el comienzo de Yom Kippur, sino que, como vimos, en el inicio de Rosh Hashanah, en el inicio de Rosh Hashanah sonó el shofar, al terminar Yom Kippur también suena el shofar. El toque del shofar de alguna manera es un clásico, digamos, de Yom Kippur, un momento cúlmine, un momento emotivo, ha terminado el ayuno, está toda la gente reunida en la sinagoga, es algo que nos va, lo perdemos este año, ¿no? Eso de estar juntos todos físicamente, pero la verdad que el origen de esto parece ser que era el anuncio en el año que empezaba el jubileo. Y este jubileo era cada 50 años, era el año del jubileo, que incluía una serie de elementos, entre ellos la liberación de los esclavos, la caducación de todas las deudas, y era el anuncio del inicio del jubileo. Parece ser que esto, que era cada 50 años, pasó a hacerse probablemente cada inicio de Shemitah, o sea, el Kippur del año que empezaba el año sabático, también pasó a tocarse, y con el tiempo esto se convirtió en una tradición, como muchas cosas que en el judaísmo han evolucionado, se convirtió en una tradición anual, de hacerlo cada vez que termina el Kippur, no importa que no sea año de jubileo, ni que no sea año de sabático, sino todos los años, y se ha convertido en algo muy especial, ¿eh? No puede no haber en fin de Kippur sin estar escuchando el toque de shofar que marca el fin del ayuno. Ok, nosotros tenemos acá en el chat que dice que a diferencia de otros años, escuchamos el chofer todas las mañanas. ¿Sí? El shofar, No, pusieron el chofer, puede ser el de la micro. Pero, a ver, la idea es que del mes de Elul nos vamos preparando es un proceso preparatorio que tiene que ver con un despertar a la Teshuvá, ¿sí? Siendo que Rosh Hashanah abría estos días especiales, ¿sí? Y nos recordaba, por ejemplo, el sabático, nos recordaba entre comillas, entronización, declarar a Dios como rey del universo, ¿sí? Probablemente el shofar de Sinai, nuestro compromiso. El shofar de Kippur, ¿sí? Nos recuerda el jubileo, ¿sí? Este año de jubileo y la liberación, ¿sí? Así como nosotros nos liberamos de los pecados, así como nosotros, como dice el dicho, ¿no? Nosotros somos esclavos de nuestras palabras, ¿sí? Y somos dueños de nuestro silencio, por eso empezábamos con el Kol Nidre. Nosotros nos esclavizamos con nuestras acciones, y por eso la idea de tocar el shofar al final de Kippur es esta idea de decir, bueno, quedamos libres para empezar de vuelta, ¿no? Entonces, si bien es el mismo shofar y probablemente en la misma forma como suene el toque, la reacción o la simbología es diferente. Entonces, cada uno de estos toques de shofar provocan una reacción diferente en el lugar donde están, ¿no? Entonces, es el mismo toque, pero probablemente en la antigüedad sí tuvieran diferentes sonidos y tanto para salir a la guerra, como para avisar de que atacaba el enemigo, como para que se caigan las murallas de Jericó. O sea, en cada época podría haber diferentes formas, ¿sí? en que sonaba el shofar. Sin embargo, hoy en día, ¿sí? Lo aplicamos, y aunque toquemos de la misma forma, más linda, más fea, el shofar, ¿sí? Nos está avisando de esta liberación.
Por eso es importante entender de que hay bastante diferencia en cada uno de estos toques, ¿sí? No entender todo como una unidad. Generalmente nosotros inclusive entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos muchos rezos que son parecidos o inclusive iguales, pero cumplen determinada función en Rosh Hashanah y otra función en Yom Kippur, ¿sí? Una cosa es lo que hable, otra cosa es lo que cierra. La misma repetición de los rezos a lo largo de Yom Kippur también va teniendo una función diferente. Como les dije, el sistema de Yom Kippur es muy parecido para entender. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en Yom Kippur, leemos, les dije, la Haftará de Minja es de Yoná. ¿Se acuerdan? Yoná que recibe un encargo de Dios de ir a pedirle a Nínive que se arrepienta, y Yoná se escapa, dice que desciende a Yafo, de ahí desciende al puerto, de ahí desciende un barco, en el barco desciende al fondo del barco, el barco se está por hundir, lo tiran al fondo del mar, se va hasta el fondo del mar, y en el fondo del mar se lo come la ballena, o sea, cada vez más abajo, para que finalmente él se imagina, fuera de ahí, dice, yo me imagino, ya volveré a ver tus sacrificios en el monte, en tu santo monte, o sea, en su imaginación, en su cabeza, él se ve afuera, y es el momento en el cual la ballena lo vomita ahí en la costa, lo tira ahí en la costa y llega donde tiene que llegar. Esto es un concepto que teológicamente es llamado Yeridá Letzore Jalía, o sea, para poder ascender, primero necesito descender. ¿Sí? Algo así como, bueno, el que estuvo en algún mar revuelto, ¿sí? Sabe que si te agarra un remolino tenés que ir hasta el fondo para poder salir, porque si empezás a luchar contra la corriente te ahogás. Entonces, la idea es a veces dejar que te lleve hacia abajo para recién poder emerger. Esta también es un concepto muy importante. En las tefilot, aunque digamos las mismas, la cadencia con la que decimos, las melodías que usamos, ¿sí? Son solemnes a la noche, muy tristes durante la mañana y van entrando en un proceso de alegría hasta llegar al proceso de Neilá. Y aunque digamos lo mismo, no tienen la misma función cuando estoy empezando Kippur que cuando estoy terminando. O sea, hay un proceso. Como decíamos al principio, esto acompañado con el ayuno, porque el ayuno, lo querramos o no, también tiene un efecto en nosotros. No les voy a decir que tiene un efecto místico, porque, bueno, pero sí lo tiene. O sea, claramente el estar, ¿sí? en esta abstinencia de comida y bebida provoca una idea que no es lo mismo. O sea, los que ayunamos hoy y hablamos del ayuno, es muy difícil llevar el ayuno cuando lo llevas solo. Pero cuando sabes que toda la comunidad está ayunando, nos veamos o no nos veamos, pero saber que todos estamos ayunando provoca una fuerza colectiva que es completamente diferente. ¿Sí? Y por lo tanto, también hay un proceso que, como decíamos antes, la idea esta de entender que es al-Heche Hatanule, ¿sí? ¿Sí? Los vidui también son colectivos, el ayuno es colectivo. Hay una idea de que el ser humano, el judío, se ve en comunidad. ¿Sí? Y esta es una idea que para nosotros era primordial, vernos a nosotros mismos en comunidad. ¿Sí? Y hoy en día será una comunidad virtual, pero comunidad al fin. Quería mencionar una cosita más respecto al shofar que hablamos antes, que en particular la mitzvah, el mandamiento del shofar es el de Rosh Hashanah, ¿no? Por algo, cuando se toca el shofar, en Rosh Hashanah, el que va a tocar el shofar dice una bendición especial, dice Ayakideyano, Bemitzotá, Betzilano, que nos santificaste y nos ordenaste escuchar el sonido del shofar, y todos al escuchar decimos amén y escuchamos el shofar. Los otros toques, tanto en el mes de Elul como el toque al final de Kippur, en realidad son costumbres que se han arraigado de tal manera, en particular el escuchar el toque al final de Kippur, que forman parte ya de la ley, digamos, judía. Pero originalmente la mitzvah era de Rosh Hashanah. Por algo Rosh Hashanah es llamado en el texto bíblico Zichron Truá o Yom Truá, el día de toque del shofar. Ni siquiera es mencionado como
Rosh Hashanah. Preguntas. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Preguntas, dale. ¿Ninguna? Débora, date micrófono. Abajo a la izquierda. Ahí lo encontré. Hola, Raz. Si uno está tomando remedios permanentes, ¿se puede ayunar igual? ¿Se deja de tomar los remedios o se ayuna intermedio? ¿O no se ayuna? Bueno, mira, ahí alguien contestó, puso los enfermos y los adultos mayores están liberados del ayuno. Es cierto, una persona enferma está liberada del ayuno y adultos mayores, si es una persona que ayunar le va a hacer mal, no debe ayunar. Ahora, en particular, una persona que está tomando remedios todos los días, depende. Yo que fue un ayuno importante, uno debería en lo posible tratar de ayunar. Si uno no puede interrumpir, porque eso le va a afectar un día el tomar ciertos medicamentos, entonces tiene que seguir tomándolos de todas maneras. Ahora, yo no soy médico, por lo tanto, uno debería, ante esa pregunta, consultar con su médico y decirle, pasa algo si yo un día no lo tomo, me va a afectar. Y depende de lo que le diga el médico. Si el médico dijo, sí, es malo que no tome, que deje un solo día sin tomar, entonces hay que tomar los remedios. Ahora, si no le va a afectar nada, no le va a hacer nada, uno puede no tomarlo ese día. Ya, gracias. Sí, la idea igualmente con respecto es qué significa la comida. El ayuno significa hasta kazait. ¿Sí? Por ejemplo, si vos te tenés que tomar una pastilla, o sea, hasta el tamaño de una aceituna. Ahora, no es que podés comer cada 3 minutitos hasta el tamaño de una aceituna. ¿Sí? Pero si te tenés que tomar una pastilla, también lo podés hacer. Más allá de que esté permitido, ¿sí? La idea, por supuesto, ¿y hasta dónde? ¿Qué significa adultos mayores? Cada uno sabe y tiene sus restricciones médicas. La idea tampoco es, a ver, existe un Birkat Hamazon para Yom Kippur. O sea, si comes en Yom Kippur porque la salud te lo pide, igual, ¿sí? Tenés que hacer la bendición para después de las comidas y existe. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que tenía que comer. La idea es no sentirme apartado y que estoy transgrediendo. Pero, por supuesto, la idea es comer de forma austera para que de alguna manera uno se puede sentir parte del Kaal, del gran público, y sentir que no fue tan distinto. Pero, de todas maneras, todo el ritual de Yom Kippur, ¿sí? Es tan potente que el ayuno es importante, pero es un detalle más. No es que es lo esencial, pero ojalá, bueno, mientras si uno lo puede cumplir, el ideal es poder hacerlo. Desde la edad de Bar o Bat Mitzvah. Eli. Hola, hola a todos. Hola, hola. Yo quiero decir algo. El ayuno de Yom Kippur como que es tan fuerte porque es como, por lo menos cuando uno va al templo, o aunque sea en su casa, pero uno como está todo el día rezando y metido en ese espacio así, es fuerte. Pero por ejemplo, en Tisha B'Av también se ayuna, es un ayuno grande, pero uno puede hacer otras cosas, entonces te pasa volando. O sea, no es lo mismo que en Yom Kippur. En Yom Kippur es una cuestión bien fuerte. Y hoy día, por ejemplo, Tzom Gedalia, yo te aseguro que con suerte poquita gente ayuno. La verdad es que yo ayuné hasta las 3 nomás, porque no me dio más el cuero, porque ya me dolía la cabeza y todo. En Yom Kippur pongo toda la fuerza para poder ayunar, pero es que llega un momento que ya Yom Kippur, si uno no ayuna, se siente muy culpable, yo al menos, pero en un ayuno como hoy de Tzom Gedalia, que leí de qué se trataba, era más suave, ¿o no? Hay que hacer como una diferencia.
Eso es lo que quería decir. ¿Alguien más? No. Entonces nos vamos con el rabino Efraín y con Gustavo y con los que hayan hecho ayuno nos vamos a comer raudamente. Yo también voy a comer porque comí Los poco. dejamos invitados para mañana a las 19:30. Hay un diálogo en comunidad, en este caso el diálogo de Yamin Oraín con Michel Vitrán, que es quien oficia hace 30 años servicios de Kipur en La Serena, que va a ser una charla muy interesante. Nos va a contar cómo se vive un poco lo que es este día en provincia, lejos de las grandes ciudades, y lo que es la vida religiosa y el intento de mantener el espíritu judío fuera de Santiago. Así que los invitamos a acompañarnos. Ok, aprovecho igual que están todos aquí para contarles un poquitito cómo va a ser Yom Kippur. ¿Sí? Yom Kippur, lamentablemente la sinagoga tenemos un aforo muy pequeño y va a poder venir muy poquita gente. Así que pensando un poquitito que todos nos puedan acompañar, lo vamos a hacer vía streaming. ¿Sí? ¿Qué significa vía streaming? Que ustedes van a poder ver en tiempo real la ceremonia. Nosotros vamos a estar con el rabino Efraim, con los Hazanim, vamos a estar haciendo la ceremonia en la sinagoga y ustedes lo van a ver en ese instante. No va a quedar grabado, no es que pueden hacer el Kol Nidre a las 2 de la mañana y hacer el ayuno más corto. ¿Sí? Tampoco hagan estas cosas de mirar, sí, empezar el Kol Nidre y acá y terminar con la Neilá de Australia, ¿no? Para tener el día cortito. Eso no se vale. La idea es en el mismo lugar tener las 25 horas de ayuno, pero empezamos acá, va a estar todo el tiempo conectado, lo van a poder ver tanto en la página web donde van a poder marcar y van a poder pinchar y van a poder ver la imagen, como por YouTube. ¿Sí? En YouTube, métanse al YouTube donde diga Comunidad Israelita Sefaradí, van a poder ver de vuelta, está subido lo que fue Rosh Hashanah, los Kabbalot Shabbat, ¿sí? Ahí pueden recibir toda la información que muchas veces se las mandamos por celular, también está subida a YouTube, la pueden ver ahí, pesa menos, y además los que lo pueden hacer también lo pueden, mucha gente lo puede ver desde su televisor, si tienen un televisor inteligente que trabaja el televisor, no, si tienen un televisor inteligente es más fácil ponen ahí YouTube y ven y ponen Comunidad Israelita Sefaradí, ahí lo pueden buscar, y si no, desde la página lo van a pinchar. Nosotros un rato antes también les vamos a mandar el link. La idea es que tengan todas las alternativas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, llamen durante estos días, llamen a la comunidad. Es abierto, ¿qué significa? La idea es que todos puedan participar, que si hay alguien que ustedes saben que no tiene cómo festejar Kippur, coméntenle para que se pueda venir y participar dentro de esta forma de Kippur. Nuestra idea es este año, sí, como dijo alguna vez un colega, sí, nosotros los rabinos tenemos todo el año para rezar, este año nos ocupamos de que puedan rezar el resto. Así que, de alguna forma, nos ponemos al servicio para que ustedes desde la casa puedan rezar y que puedan seguir el servicio. Y bueno, ojalá que todos puedan acompañarnos de esta manera. No va a ser lo mismo, pero de alguna forma vamos a estar también cerquita. Pero, perdón, ¿no es un pecado prender el video o el YouTube o lo que sea? ¿O se deja prendido de antes? Lo podés dejar prendido de antes. Ah, claro, eso sí. Pero, a ver, Eli, ¿es un pecado comer en Kippur? Sí, po. ¿Y qué pasa si no tenés la opción porque tu salud hace que tengas que comer? Es otra cosa, obvio. Ah, es claro. lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Podés ir a la sinagoga? Es un caso especial. ¿Podés ir a la sinagoga o estás poniendo tu salud? Antepongo mi salud, obvio. Bueno, entonces, tener la respuesta. Hay una teshuvá del movimiento Masortí Masortí permite usar estos métodos para este objetivo, ¿no? No para ver una película, sino para poder seguir el servicio religioso en estos días en que no podemos ir a la sinagoga.
Entendí. Ok, vamos a darle la palabra a nuestro presidente, Abraham, para que nos salude previo a Yom Kippur. Ok, buenas noches a todos. Primero que nada, un placer y un gusto que estén aquí, terminando este ciclo de cursos, preparándolos para Yamim Noraim. Quiero agradecer a Efraín, a Dani, por todo lo que el empeño que han puesto en la preparación de estos cursos. Quiero agradecerle a todos ustedes la presencia y quiero recordar, bueno, Daniel ya les recordó más que nada cómo va a ser nuestro Yom Kippur. Efectivamente, es un Kippur especial, fue un Rosh Hashanah especial, es un año especial y hay que anteponer la salud antes que nada. Así lo dice Dios, lo primero es la salud de la vida, es la vida. Así que efectivamente los esperamos el próximo domingo en la noche y el lunes todo el día para poder celebrar todos juntos y pedirle a Dios que nos inscriba en libros de vida larga el día de Yom Kippur y poder escuchar al final el término de la ceremonia, el shofar. Muchas gracias a todos por haber venido. Un gusto que hayan estado acá con nosotros. Y el próximo mes habrá otro ciclo de charlas. Hatimato va, seguimos con las charlas y nos vamos preparando para Sukkot y para las próximas festividades. Así es. Laila Tov. Un detalle todavía. Alguien preguntó por el Maxor, ¿sí? Tengo entendido que pueden enviar por PDF, ¿cierto? Para Que la se gente pongan que en necesita contacto con Maxor, Secretaría. ahí llamen por favor a la secretaría durante mañana, ¿sí? Y el miércoles. Llamen por favor, comuníquense para poder pasar a retirar por la puerta del estadio. El Maxor. El Maxor. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Dani y Efraín. Dani, Gracias. llámame por favor. Buenas noches.